revolución latinoamericana y mundial, comandante Fidel Castro y comandante Hugo Chávez, para dar nacimiento al ALBA. Traigo la voz del pueblo boliviano a esta importante cumbre, el cariño de los movimientos sociales, y deseo expresar nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo nuestro reconocimiento al pueblo cubano, a su gobierno, a Miguel Díaz-Canel, por tanta solidaridad, no solamente con Bolivia, sino con todos los pueblos del mundo. Solo en el sector de salud llegaban a más de 400.000 médicos cubanos los que han prestado sus servicios en 164 países. Una cruzada sin precedentes en medio de la concepción martiana que patria es humana. Decirles a nombre del pueblo boliviano, muchas gracias, hermanos, por este trabajo, por ese desprendimiento incondicional, por esa fuerza moral, por ese faro que guía la construcción de este mundo mejor, posible y necesario, que nos señaló Fidel. Gracias de corazón a los hermanos cubanos. Quiero aprovechar también esta oportunidad para decirles que esperaba mucho estar aquí, en este precioso país, para que a nombre de mi pueblo, mi gobierno, pedirle perdón a Cuba, a sus profesionales de la salud de este país, por los abusos y múltiples formas de agresión que padecieron en noviembre de 2019, interrumpieron la continuidad democrática en mi país. Nunca será suficiente para reconocerle a Cuba el gran apoyo que nos brindó en el campo de la salud y en su colaboración para ser el tercer país libre, Bolivia, del analfabetismo de América Latina y el Caribe. Felizmente, la lucha de nuestro pueblo hizo posible la recuperación de la democracia desde octubre de 2020, y a partir de ese momento histórico en la que la fuerza del pueblo se convirtió en mayoría electoral, hemos restablecido nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que un año antes intentaron eliminar en perjuicio de los sectores más pobres y vulnerables de nuestro país. En medio de una crisis mundial del capitalismo, hoy Bolivia va por el camino de la recuperación económica y estamos seguros que volveremos a ser un referente en la región sudamericana. Conquistar la plena independencia económica, tecnológica y la soberanía política son nuestras metas irrenunciables. Hoy nos enfrentamos no solo a la amenaza del imperialismo despiadado que pretende mantener su dominación con cualquier método, sino que también debemos enfrentar una dura batalla contra la pandemia del COVID-19 en condiciones desiguales. Es nuestra obligación proteger a todos los ciudadanos del mundo, ya que es la única manera de una real solución a este problema. Y para esto debemos responder ante esta adversidad implementando programas y políticas públicas que permitan brindar seguridad a nuestros pueblos. Está claro que solos no podemos caminar y necesitamos más que nunca el apoyo solidario, complementario e integrador que únicamente pueden lograr gobiernos revolucionarios y progresistas a través de la unidad de pueblos y naciones con alta conciencia social. La crisis multidimensional del capitalismo, que se ha puesto en mayor evidencia por la crisis desatada por el COVID-19, está mostrando la gran desigualdad existente entre los países del capitalismo central y los países de la periferia, a los que eufemísticamente se les llama países en desarrollo. La pandemia ha provocado impactos negativos en la salud, la economía, la educación y el trabajo. Y es enorme desafío para los gobiernos revertir todos estos efectos.
Desde esta cumbre, los países del ALBA TCP denunciamos la desigual concentración de vacunas a nivel mundial, donde solo el 1,1% de la población de bajos ingresos ha sido inoculada con una dosis. El capitalismo ha mercantilizado todos los ámbitos de la sociedad y el sector sanitario no escapa a esta cruda realidad. Como solución ante la desigualdad, ante el desigual reparto de vacunas, proponemos que las empresas transnacionales liberen sus patentes y compartan sus conocimientos, que la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos trabajen conjuntamente para evitar el acaparamiento de vacunas y fomenten un acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las inmunizaciones. Asimismo, hacemos un llamado a los países del capitalismo central que tienen más vacunas de las que su población necesita, a que las distribuya con aquellos que sí la necesitan. La pandemia también ha evidenciado las profundas desigualdades del sistema financiero internacional, producto de un orden económico mundial injusto y depredador, por lo que hoy, como nunca antes, debemos reforzar la integración y la cooperación de nuestros países. En América Latina y el Caribe hacemos mayores esfuerzos desde todos los espacios para lograr que las palabras se conviertan en hechos irreversibles, para materializar lo que soñamos en la política, es decir, lograr una integración efectiva y eficiente en todos los niveles. En este sentido es inaceptable bajo cualquier contexto, pero de manera especial en tiempos de pandemia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales, embargos, bloqueos económicos y sanciones como las aplicadas en la actualidad contra varios Estados miembros de esta alianza. Medidas que aumentan el sufrimiento y el padecimiento de nuestros pueblos y limitan considerablemente la capacidad de los gobiernos para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria. Poner en riesgo a toda su población, truncando por demás el derecho que nos asiste a todos a un desarrollo sostenible. Permítame saludar a la Secretaría Ejecutiva del ALBA TCP por su esfuerzo en el cumplimiento del Plan de Trabajo Post-Pandemia 2021. Hoy se constata que las tareas asignadas fueron ejecutadas para el beneficio de nuestros pueblos, donde se destaca en lo social el Fondo como alivio económico para los países del Caribe Oriental en la defensa de la madre tierra y sus derechos, con la posición conjunta del ALBA TCP en el marco de la 26ª Conferencia de las Partes COP26. En lo político reafirmamos el compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña orientada a la desigualdad social y a garantizar la calidad de vida, el vivir bien, la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos en el mundo post-pandemia. Asimismo, saludamos desde Bolivia las relaciones de concertación política y cooperación técnica con terceros que se lleva la Secretaría Ejecutiva conforme al Plan Post-Pandemia 2021, donde se iniciaron los acercamientos con la Federación Rusa, la Comunidad de Desarrollo del África Austral, la Organización de Cooperación Económica, el Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, la Comunidad Económica del Estado de África Occidental y finalmente el contacto con la Asociación de Estados del Caribe. Así también valoramos la agenda temática que presentó la Secretaría para la Gestión 2022. Compañeras y compañeros del ALBA TCP, Cuba demostró al mundo que no hay imperio perpetuo ni poder imperial impune. Cuba nos enseñó aún, en medio de las más difíciles circunstancias, el valor de la solidaridad y la importancia de garantizar la educación y la salud para nuestros pueblos. Para nuestros países se hace necesario el diseño de una estrategia post-COVID-19 que incluya fundamentalmente dos aspectos que quisiéramos plantear. Por una parte, el trabajo de desarrollo conjunto en biotecnología
en solidaridad con los países más necesitados, y por otra, una de reactivación económica y productiva, como lo mencionara el hermano Maduro, que tenga como eje al Banco El Alba para impulsar el desarrollo. Para ello se hace necesaria la conformación de dos gran nacionales, para parafrasear al comandante Chávez. Una de producción de fármacos en base a la medicina tradicional y ancestral de nuestros países y a los avances que se han logrado en varios de ellos. Y la otra, que garantice la producción y seguridad alimentaria en nuestros países. Hoy recibimos el desafío que nos plantea el ALBA TCP para conformar y apoyar a nuestra Secretaría Técnica este Plan Integral de Desarrollo Económico, Comercial, Productivo y de Integración de los Países del ALBA que planteara nuestro comandante Maduro. Es importante este aspecto, pero hay que operacionalizarlo. Hemos vivido periodos importantísimos. El ALBA TCP ha sido quizás una instancia multilateral que ha sobrevivido, a diferencia de las instancias multilaterales del capitalismo depredador, que ha dado resultados positivos a nuestros países. Eso hay que impulsarlo y operativizarlo, especialmente en un escenario mundial donde básicamente estamos viviendo un neoproteccionismo, pero un neoproteccionismo absolutamente selectivo. Ante ese neoproteccionismo selectivo, la respuesta inmediata es la integración de nuestros países en objetivos comunes. El problema de la pandemia no se va a resolver en 6 meses, en un año. El problema de la pandemia tiende a un marcado tiempo y esa pandemia pone en riesgo no solamente la economía mundial, sino pone en riesgo la vida alimentaria de nuestros países. Por eso nosotros nos animamos a proponer esas dos gran nacionales que apuntan justamente a los dos elementos. Ser autosuficientes en la generación y producción de medicina para nuestros pueblos y apuntamos a garantizar la seguridad alimentaria con una gran nacional de producción de alimentos en el ALBA TCP. Con salud y alimentos podemos seguir avanzando conjuntamente en esta estrategia. Hermanas y hermanos, mi cariño y mi respeto y mi admiración a la República Cubana. Estamos como nunca unidos para seguir luchando y para seguir liberando a los pueblos del mundo. A la cabeza del hermano Díaz-Canel, el pueblo cubano nos da lecciones que nosotros en Bolivia las aprendemos inmediatamente y las ponemos claramente a disposición del ALBA TCP. Los países han encarado, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su posibilidad, todos los problemas de los últimos años. Es tiempo de caminar juntos. Es tiempo de aunar esfuerzos. Es tiempo de que todos, verdadera y objetivamente, seamos solidarios, que es el espíritu de nuestro ALBA TCP. Y Bolivia, con su humilde granito de arena, pone a disposición todo y aceptamos el trabajo de diseñar conjuntamente nuestra dirección, nuestra Secretaría Técnica del ALBA TCP, el diseño de una estrategia para salir adelante en materia económica, pero lo económico es importante, hay que avanzar, pero también el tema de salud es el que debemos garantizar para los habitantes del ALBA TCP. Muchas gracias y que viva el ALBA TCP. Declaraciones del presidente de Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce.
Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nos conmueven en particular sus palabras hacia nuestro país y seguiremos cumpliendo con nuestra vocación solidaria con Bolivia y con todos los países del ALBA. Tengo el honor de ofrecer la palabra al honorable doctor Raúl González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Thank you very much. Muchísimas gracias, President, compañero presidente, comrades and friends, compañeros presidentes, camaradas, amigos. Primero deseo to thank expresar mi agradecimiento the Cuban government al gobierno cubano y a su pueblo for welcoming us to this por darnos la bienvenida summit of Alba a esta TCP, cumbre del ALBA TCP all the arrangements y por that todas las we made. disposiciones realizadas. I want to state at the very beginning Deseo expresar al inicio mismo que San Vicente y las Granadinas apoya la declaración before us que tenemos ante nosotros. the draft declaration of the El proyecto de declaración de la vigésima commemorating cumbre del ALBA TCP que conmemora el 17 aniversario, to thank the draft y también expresar mi agradecimiento a los redactores, además de a todos aquellos que han redactado los párrafos que expresan nuestras preocupaciones, las de todos. that the identification of Y que la identificación de los problemas the Right Excellent Joseph Chatoyer, National Hero of St. Vincent and y Grenadines, la mención del héroe nacional de San Vicente de las the Granadinas, Garifuna people, líder del pueblo that he galifona, has been included yet haya again sido incluido in the pantheon of heroes en recognized in el Alba panteón TCP. de los héroes reconocidos por el ALBA TCP. I want to thank the drafters too También expreso mi agradecimiento a los redactores por mencionar el gran papel desempeñado por San Vicente y las Granadinas en los últimos 2 años at the Security Council en el Consejo de Seguridad al defender los intereses people of the Caribbean and Latin de los pueblos del America, Caribe y América Latina en those general, who struggle for peace los que luchan por la paz and for the security of y our por la people, seguridad de todos los pueblos and for the upholding y of por el Charter mantenimiento de la y defensa de la Carta de las Naciones Unidas. I'm very pleased to see Me complace sobremanera paragraph el ver que hay un párrafo addressing the critical donde se question aborda la cuestión esencial de las reparaciones for native genocide and the enslavement por el genocidio de la esclavitud de los pueblos africanos en nuestro Caribe y en nuestro hemisferio, and that the identification y que la of identificación our struggles de nuestras luchas in St. Vincent and the Grenadines en San Vicente y las Granadinas consequent upon son consecuentes respecto a una serie de opciones caribeñas of this year. en abril de este año. And in that regard, I want En to este thank sentido, quiero expresar mi agradecimiento the members of a Alba todos TCP los miembros del ALBA TCP and Alba itself y al ALBA como tal for the important contribution por el aporte y el apoyo importantes y el esfuerzo humanitario que han hecho construction. en la reconstrucción de nuestro país tras el desastre del volcán. The document, El documento ante nosotros, that is to say, the 2020 o sea, post-pandemic work plan, el plan de trabajo post pandemia para 2020, para el plan de contingencias tras la pandemia, very strongly es muy correcto y deseo recalcar los 6 pilares identificados en este plan económico de contingencia económica para después de 2020 respecto de la promoción de la reactivación de Alba Salud, la promoción de la seguridad alimentaria y la reactivación de Alba Alimentos, el fortalecimiento del transporte entre las islas, la garantía de los fondos de libre flujo, la promoción del ALBA
regional organizations, como ante las organizaciones supranacionales y suprarregionales, la promoción de una lucha estrategia para el desarrollo económico a través de la reactivación Complementation Council. del Consejo de Complementación Económico del ALBA. Si nosotros llevamos a la práctica Assiduously, muy asiduamente pandemic economic contingency plan. este plan de contingencia económica para después de la pandemia, estaremos en muy buenas condiciones o mucho mejores de las que tenemos en este momento. I therefore Por lo tanto, would not speak in any detail to these no entraré en los detalles de estos documentos porque si las ideas están claras y que han sido leídos. in an organization like ALBA. En una organización como el ALBA TCP, I've always been of the view, siempre he considerado or confirmed o confirmado as I participate in these al participar proceedings, en estas actuaciones como nunca antes, our work here de nuestro trabajo aquí in ALBA TCP en el ALBA TCP revolves around gira alrededor de dos aspectos principales. Primero, is our right nuestro derecho a la memoria, to remember who we are, a que recordemos quiénes somos, struggles that we have endured las luchas que hemos llevado a cabo historically, what históricamente is happening in the contemporary period, y lo que pasa en el periodo contemporáneo, and to have that right to memory, y tener ese derecho a la memoria find ourselves y a definirnos in our own particularities, según nuestras while propias upholding universal principles especificidades, según los principios universales de la solidaridad, to remember y recordar who we are, quiénes somos not to allow other y persons no permitir to que define us, otros nos definan to define our o que Caribbean definan civilization. nuestra civilización caribeña y latinoamericana. Power to define, La capacidad para power to definir, remember la capacidad para recordar are critical es esencial to an organization like this. So that's para the first. una organización como esta. Eso es lo primero. Lo segundo Is that we must use that es memory, que tenemos que valernos de esa and memoria we must utilize y debemos utilizar nuestro análisis de las condiciones contemporáneas para poder trabajar mancomunadamente y en solidaridad that we do not desecrate our future. para así no desecrar nuestro futuro. We are all time, and the En todo momento only the future is ours. tenemos que pensar que el futuro será nuestro y no podemos desecrarlo. Lo que no podemos vivir en el We pasado need to remember it y tenemos que to recordarlo. help us No obstante, para que nos ayude a comprender clearly más claramente where we are, dónde estamos taking account of our y interests tener and en our cuenta aspirations. nuestros intereses y aspiraciones para trabajar juntos y para no echar a perder nuestro futuro. These are very simple propositions. Estas son propuestas muy sencillas All civilized persons que toda ought to persona find civilizada to resile from. no puede echar a un lado. We are today Estamos hoy aquí in a very complicated global political economy. en una economía global y política muy complicada, con grandes contradicciones. COVID, which has held La COVID que ha retenido social, including educational and security challenges. y ha elevado los retos de todo tipo. En nuestro caso está la erupción volcánica, también el cambio climático y el capitalismo monopolista se amplía por sobre los mares. In imperialism and all Y el the imperialismo, contradictions y están todas las contradicciones. to Y están our los sovereignty, retos our independence, ante nuestra soberanía y nuestra independencia, our right to pursue nuestro our derecho own a path seguir nuestro propio in our camino own circumstances, en nuestras in propias our own circunstancias image, and y in a our nuestra own propia imagen y según nuestro propio deseo. It is because of an appreciation Es debido a la comprensión de lo que hemos y lo cuál es nuestro origen y los retos que enfrentamos en el sentido contemporáneo
it is vital que es vital that we find que hallemos a way la vía to see if we can better engage dedicarnos mejor a country al trabajo ever present en un país among us. que está siempre presente Which entre is nosotros, a country o sea, un país which has a history which has brought que posee una debilitating consequences to us. historia que tiene consecuencias debilitadoras para A nosotros, country pero es un from país which it is difficult for us to disengage, and we have to del que learn no podemos how to desentendernos engage, y tenemos que how not to aprender engage. a cómo Always desentendernos y a no recognizing desentendernos, siempre that they have comprendiendo their own set of imperial interests. que tiene sus propios It makes intereses life imperialistas. very complicated for us, Esto puede resultar ser muy complicado para nosotros. Hablo our relations with the United sobre States. nuestras relaciones con los Estados Unidos de América. Here is a very powerful country, Es un país muy poderoso, 340 million de people, 340 millones de habitantes, el país más poderoso de la Tierra, militarily, economically. militarmente y económicamente. And yet, Sin embargo, it has been engaged for the past decades en los últimos decenios in a war against Cuba. se ha dedicado a una guerra contra It's Cuba. engaged now in one Ahora se dedica against a una Venezuela guerra contra Venezuela and Nicaragua y contra Nicaragua and rightist forces it's aligned with in Bolivia. y contra las fuerzas progresistas que se alinean en Bolivia. And when I meet our American friends, and I say it's a complicated country. Y como digo a nuestros amigos estadounidenses, es un país complicado y hay que buscar y encontrar espacios, y por eso creo que Raúl buscaba espacios con Obama. And we have seen the reversal. Y hemos visto el camino Like a roller coaster. revertido, But we have to find ways pero tenemos que hallar vías to see how we can engage. para ver cómo podemos relacionarnos, e incluso aunque sea difícil relacionarse, We have to engage the American people. tendremos que relacionarnos con el pueblo estadounidense. I will begin by saying that Comenzaré diciendo que recientemente recibí a una delegación de nuestros amigos estadounidenses on the principal issue of discussion y el tema principal del debate fue Nicaragua. and I posed the question. Y planteé la interrogante I say of all the issues which are confronting us de todos los temas que enfrentamos en el hemisferio and in the world, y en el mundo, why are you talking to me about Nicaragua? hay muchos importantes. ¿Por qué me hablan sobre Nicaragua? Hice una pregunta sencilla After the discussion was going después del inicio del debate. on, I said, Dije one of the persons, a una "Sir, de las personas, would you please ¿podría usted decirme if Nicaragua produces nails, si Nicaragua produce clavos much nails, how many factories y cuántas fábricas nails?" producen clavos? He said, Él dijo, what do you mean nails? ¿qué se quiere decir con clavos? I said, Yo dije, N-I-L. CLAVOS. That object, Ese a hammer, objeto with que which usted you pound. golpea con un martillo. He asked the question. He said, why are you asking this? Y él dijo, ¿por qué me pregunta esto? I said, Y yo dije, Nicaragua, I doubt. yo Does it have dudo too many factories que producing Nicaragua nails? dudo que Nicaragua tenga muchas fábricas Why are you produciendo concerned about the country? clavos. ¿Por qué le preocupa un país como ese? ¿Por qué esa obsesión? I said, we have to take Dije, off tenemos our que ideological blinkers, dejar a un lado nuestros problemas our ideológicos vanities. y nuestras vanidades de poder. I said, Reagan had Dije, mined the harbor in Managua.
Reagan puso minas en el puerto nicaragüense de Managua What is all of this? para beneficiar a los contras. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Esto es de una persona racional. I find this Para mí, esto es difícil. Por supuesto, ellos querían saber por qué San Vicente y las Granadinas a veces habían luchado contra Nicaragua y aún están con ellos. among the things I said. O sea, de las cosas que dije From the principles. a partir de los principios, I said, have es, you ever heard about the Garifuna? entre ellas, I begin by talking about memory. empecé a hablar de cosas históricas. He said, no. A young Y mencioné couple algo o was alguien que se llama Garifuna, y él dijo, no, no conozco eso. Vincent. Es algo de San Vicente. In 1795, Porque en 1975, at the defeat by British colonialism tras la derrota del imperialismo británico, of the colonialismo War of británico Liberation, which had y la guerra engaged de liberación Britain a que se había dedicado Inglaterra, when Chateaubriand was killed, and a large-scale genocide carried out against cuando the hubo Garifuna people, un gran genocidio contra los tabacaleros and 5,000 plus of them were put y on más de on 5.000 island. murieron en 1795 en lo que es hoy la isla de San Vicente y las Granadinas, y la mitad murieron en esa rebelión y otros fueron llevados a la fuerza a otra isla frente a Honduras, y de ahí fueron a Belice, a Honduras, a Guatemala y por supuesto a Nicaragua. He said, well, what does that have to do with... ¿Qué tiene eso que ver con lo que sucede hoy día? I said, you are obsessed with Nicaragua. Usted dijo, él está obsesionado con Nicaragua por la razón que sea que yo no puedo comprender. But it is the regime, the government of the Sandinistas. Pero es el régimen de los sandinistas, el gobierno de los sandinistas desde 1979, y el régimen actual Of Daniel Ortega. de Daniel Ortega, That those are the governments more than any other defended the rights of ha the defendido people el derecho del pueblo until Garifuna the más que ningún otro gobierno y los ayuda. We have a bond. Tenemos un lazo, That is a bond of memory. un lazo That is a del recuerdo, bond of contemporary reality. pero también es un lazo de la realidad actual, porque los garifunas en Nicaragua ven que San Vicente y las Granadinas As their spiritual homeland. ven nuestro país como algo espiritual. So, my American Por lo friend said, tanto, mi amigo estadounidense dijo, "But that's a long time ago." I said, "Yes, eso but I pasó hace bring it down to muchísimo the tiempo. contemporary." Sí, yo le dije, pero yo lo planteo como algo contemporáneo. He said, well, Él dijo, bueno, Nicaragua, Daniel Ortega now. is a Nicaragua, different Daniel Ortega, than el Daniel Ortega de hoy es diferente al del 79, que premia al pueblo Nicaragua. I said, well, de Nicaragua. Y yo dije, bueno, find out shortly in the general elections what eso lo veremos brevemente, cuál será la posición del pueblo nicaragüense en las próximas elecciones. Felicitaciones, hermano, on winning the president. por haber ganado la presidencia de su país. I said, Yo dije, but you want not just history way back from the 18th century. pero ustedes You want it now. no quieren solamente hablar de la historia de antes del siglo XIX, sino la de hoy. Y yo dije, en 2009, historia actual. Manuel Zelaya, Manuel Zelaya, who was president of quien fuera democratically elected president presidente democráticamente electo en Honduras, the American government, including and especially Hillary Clinton, from a different party, con respecto a él, el gobierno estadounidense, particularmente la señora Hillary Clinton, que era una demócrata with the rightist forces, y que estaba con los carried out a derechistas, constitutional coup. fue víctima de un golpe de Estado anticonstitucional. Zelaya was the first president Dije, Zelaya fue el primer presidente in Honduras en Honduras to recognize the Garifuna que people. reconoció al pueblo And in Garifuna, fact, when he was earlier y the Minister of incluso Culture, antes lo hizo cuando era ministro de Cultura. Chateaubriand
named Satoye y utilizó el nombre in the Chatoyé Spanish lexicon, en el lexicón español, a national hero of que es el Honduras. nombre de un héroe nacional de Honduras. Never set foot Luis Chatoyé in Honduras. nunca pudo ir físicamente a Honduras, pero es un recuerdo, un héroe que recuerda al pueblo garrifuna. That recognition Y ese reconocimiento is a de national Chatoyé hero in Honduras, como héroe nacional en Honduras St. Vincent and the Grenadines. y The only también one. declarado como tal en San Vicente de las Granadinas, eso es importante. It has now El único. taken 12 years Han pasado ahora 12 años for the progressive forces para que las to fuerzas return to the progresistas helm puedan of the political regresar system a la in cima Honduras. del poder político en The Honduras recent election con la elección of reciente President-elect Xiomara Castro, de la señora the wife Xiomara of Castro, Manuel Zelaya. la esposa de Manuel Zelaya. That's the history and that's the contemporary. Esa es la historia y ese es el hecho contemporáneo. I said, explain to me. Yo You're dije, concerned about what is explíqueme happening in su Nicaragua. preocupación sobre lo que está pasando en Nicaragua. But how come Pero ¿cómo es posible a section of the United States que una sección establishment del establishment de Estados Unidos en el Departamento de Estado colluded with tuviera un contubernio the Secretary General of the Organization con el of secretario American general de la Organización de Estados Americanos para realizar coup el primerísimo golpe de against the Estado government anywhere in the world, contra un gobierno en cualquier parte a del coup mundo, by electoral un observation, golpe por una when they misión overthrew the observadora de las elecciones of Evo Morales. contra el gobierno de Evo Morales. By Fue un golpe de electoral Estado observation. That's por una misión de observación de elecciones. Hay, bueno, golpes militares, hay golpes por protestas y también por otros motivos árabes, etcétera, pero por una misión de observación de elecciones, eso es muy innovador. and it take a few years Y for the Bolivian people to pasaron reassert varios años para que el pueblo boliviano se themselves reafirmara con una of the reelección forces, the progressive forces, de las fuerzas progresistas with the current Venezuelan Bolivian government. y con el presente gobierno de Bolivia, con el compañero presidente que habló antes de mí, perdón, de Bolivia. Y bueno, lo felicito. Always Yo siempre open to discussions with estoy anyone, abierto a los debates con cualquiera respecto de la democracia. but I approach all these questions and I Pero approach democracy abordo todas estas cuestiones y abordo la democracia de la manera in the book of Matthew in the New Testament. en que lo hace Mateo en el Nuevo Testamento. A parable Hay una parábola is presented que se aparece ahí that if you que judge dice, me, si usted me juzga a mí, you will also be judged by the same measure. usted será juzgado por la misma medida. And if you want to take the plank Y out of si my usted eye, quiere quitar en mi ojo, out of yours. también tiene que verla bien en el suyo. Otherwise, Si no, it's hypocrisy. eso es una hipocresía. A very simple proposition. Es una propuesta muy sencilla. All of us in this room, Todos aquí, I'm sure seguramente, we are wedded to the idea, estamos casados con la idea de la práctica de la democracia. but democracy is always Pero la democracia an incomplete siempre activity. es una actividad Always an incompleta. incomplete condition. Siempre es un estado incompleto. Always in quest of perfection. Siempre puede ser perfeccionada en dependencia de nuestra historia, en dependencia Our circumstances. de nuestras circunstancias. I'm reading a book now Ahora estoy leyendo un called libro 1619. que se llama 1619. It relates to the first Se refiere occasion a la primera vez on which enslaved Africans were taken en que los africanos esclavizados fueron llevados to Virginia. a Virginia, la primera vez, on American soil. según dice el libro, en 1619.
the 400th anniversary, En el 400 I was asked aniversario to come to the University me of pidieron Virginia que fuera a la Universidad de Virginia to speak. para hablar. So there was enslavement of African bodies O sea, from tuvo 1690. la esclavización de los africanos desde 1619. Pero In 1776, en 1776 the promise of equality between hubo peoples la promesa de la igualdad entre los pueblos. En la Declaración de Independencia no se tuvo en cuenta enslaved African bodies. los africanos esclavizados. That is a contradiction. That is a Eso es complication una in contradicción, American democracy. algo complicado en la democracia estadounidense. American democracy is Aunque very la activist. democracia And there are many estadounidense noble es muy features about it activista y hay muchos which are rasgos nobles en worthy ella of que emulation. deben ser emulados. Indeed, just like De American hecho, society, como la very sociedad scientific, estadounidense, a lot of initiative, como hay mucha iniciativa a científica lot of progressive y ideas. muchas ideas progresistas, But if we are going to have pero a si aún así conversation, vamos a conversar, the conversation has also to recognize en ella también hay que reconocerse que hay algo que se llama socialist democracy, la democracia socialista en Cuba, which possesses to its imperfections. que tiene sus propias imperfecciones. And we have to find a way Y tenemos que hallar la manera en que esta conversación se desarrolla de manera que en esa conversación sobre la democracia an ideological agenda. no se asuma with any question una of agenda anything. It ideológica. must be a discussion Debe ser un debate about human beings, sobre real los flesh and seres blood humanos, de personas de carne y people, hueso, in their own specific context, en sus propios having an contextos opportunity específicos, que deben tener la oportunidad de expresarse y ser ellas mismas y estar representadas por un gobierno of which they have approved. que hayan aprobado. Because there are different experiences, Porque hay diferentes experiencias different historical y circumstances. diferentes circunstancias históricas. So that the issue of De manera race and que el ethnicity tema de la raza y la etnicidad que ha dado lugar a un problema en la mente democrática de algunos países no es un problema en mi país o en el de ustedes, but we have to talk honestly pero about tenemos que hablar honestamente sobre él y también tenemos que pronunciarnos honestamente how best can we make sobre sure cuál es la mejor manera de that garantizar individual expression que la expresión individual takes place within the context ocurra of a social en el solidarity, contexto because it de can't una be solidaridad an social, individual as individual. porque yo si actúo como individuo Because if you are just looking at an individual for y himself solamente or se ve herself, al that's not a individuo society. solo, eso no va a llevar a un buen análisis de la Notion of sociedad. my body, my La choice idea de mi cuerpo, de mi elección, is not an issue of a society, because right no now es the una vaccine, cuestión social, porque bueno, se puede pensar en las people, vacunas. My body, my choice. Las personas pueden decir, es mi cuerpo, yo Well, you decido. have your body, you have Bueno, your usted choice. tiene su cuerpo y tiene su decisión. But you don't have a choice Pero usted to no tiene una negligently or decisión recklessly or de indifferently ser indiferente infect o somebody negligente else. y de infectar a otra persona. In fact, what surprises De me hecho, is that lo que some me religious sorprende denominations es que ha habido algunas saying denominaciones that que dicen it is their religious freedom que es su libertad religiosa not to have something to go into their body. el no permitir que le pongan algo en el organismo. the point about it is this, Bueno, la idea that respecto de esto you may think so, es but que you're usted not podría in a society of pensar one. eso, pero no And in usted any vive en event, una sociedad solo. I quote for them En the todo discussion caso, in the yo book of las Luke, insto a que busquen el libro which de is Lucas, an enlargement of the commandment. donde hay una Love ampliación thy del neighbor as you love yourself. el The mandamiento, commandment doesn't ámate a ti say, mismo como te love ama yourself. a los demás como te amas a ti mismo. No dice que te ames a ti mismo, love sino que your neighbor ama a as los you demás love como te yourself. ames a ti mismo. How can you love your neighbor ¿Cómo usted puede amar a su vecino, al otro? if you want Si usted to infect them
quiere or infectarlo, if you're reckless, or o si indifferent, usted es indiferente o descuidado en cuanto a infectarlo con la COVID, cuando la vacuna es la mejor manera de prevenir la enfermedad. not parenthetically, but importantly. No de una manera general It is a o entre tribute paréntesis, to sino the Cuban Revolution. objetivamente. Es un atributo de la that Revolución even Cubana, among persons like es that, que incluso las personas como esas, a large number of them in my country, y bueno, tenemos muchos en nuestro we have país, available the AstraZeneca, we have available the Sputnik, tenemos we have available the Pfizer. las vacunas, la Sputnik, la Pfizer y otra, y no hemos tomado ninguna de ellas, We are awaiting aunque están disponibles. Esperamos the Cuban vaccine. por la vacuna cubana. I said, but why are you awaiting the Cuban vaccine? Y se dice, This ¿por qué vaccine is esperamos not por la available. vacuna cubana? La mejor es la disponible. Y digo, es que confiamos en la vacuna cubana. Why? Y yo digo, Have no ¿por qué real explanation no hay una explicación real? except to say the trust Excepto the decir Cuban vaccine. que se confía en la cubana. En este sentido, yo digo, bueno, gracias a Dios Cuba, y gracias a Cuba, that you trust que ustedes confíen vaccine. a la vacuna cubana, o tengan confianza en la vacuna cubana. Y espero que tengan más y más confianza en esa vacuna. More and more of this vaccine. It's an incredible thing, you know. Es una vacuna que es un imperativo. You all hear it in your respective countries, too, don't you hear it? En sus respectivos In países, Antigua, Barbuda, and Dominica. en Barbuda, Dominica y otros países, pueden contar la misma historia tal vez, San Quintín y Nevis. Nosotros confiamos en la vacuna cubana. Al parecer, la vacuna de ustedes no tiene microchips en ella, no tiene que ver nada con Bill Gates, no tiene It's not a conspiracy. nada que ver con una conspiración entre las élites. Sencillamente, confiamos en la vacuna cubana. Even by the religious right. That's why I say God and Es Cuba por eso que will dije save que us. Dios y Cuba nos van a salvar. Now, I therefore, Por consiguiente, planteo este tema and there's more which can be said. y más se Must puede be some decir reflection y puede haber algunas reflexiones in this period en este periodo to how do we engage and sobre how not engage. cómo relacionarnos o cómo no relacionarnos con los Estados Unidos americanos. Yo tengo muchos amigos So you estadounidenses. can't ask me Usted me puede preguntar to have the foreign policy of St. Vincent and the Grenadines defined. que en la política de nuestro país se defina la política presidencial del sur de la Florida, porque los cubanos americanos en el sur de la Florida Right-wing politicians, y los políticos derechistas state of Florida, y el estado de la Florida electoral college vote tienen after muchos votos de los colegios electorales después de Nueva York y California y Texas. Es el cuarto estado con ese número de votos electorales. how they do in their opening. Y nosotros sabemos cómo ellos inician sus procesos. You think when Obama came into the White House, he didn't think that Cuando the policy ustedes creen cuando Obama llegó a la presidencia, no pensaba que la política hacia Cuba era una tontería, because he wants a second term. pero no hizo nada porque quería un segundo término, quería ganar la Florida. First 2 years of his En los primeros 2 años de su segundo mandato no pudo esperar casi hasta el final. you think Joe Biden, who was part of ¿Usted cree que Joe Biden, Obama's administration, doesn't que era parte de la administración de Obama, no sabía eso, que la política hacia Cuba de Estados Unidos era una tontería? But Pero he may, as he comes towards the end of his puede, term, cuando llegue al final de su término, de su mandato, recognizing that because of comprenda the que Trump might not debido get a second term, no va a llegar a un segundo término, si hace algo diferente, pero si llega a un segundo término, quién sabe. Pero usted, bueno, no puedo, el hombre ha estado aquí durante mucho tiempo, durante muchos años, I'm almost 21 years as Prime Minister continuously. So I've seen por lo tanto he visto muchas cosas como primer ministro porque he estado 21 años en este cargo y tal vez pueda llegar yo a algunas conclusiones. but we can't have our foreign policy determined Pero no podemos presidential permitir politics of South Florida. que la sur de la Florida determine todas las políticas exteriores de los Estados Unidos
o tal vez tengamos que year esperar of Biden's term. hasta el cuarto año del mandato de Biden para ver si hace algo respecto a Cuba. Part of the Caribbean. Ustedes son caribeños, son hermanos, son amigos y hermanas, nos conocemos mutuamente. Venezuela. Y bueno, está el problema de Venezuela. When you sanction Venezuela, Cuando usted sanciona a Venezuela, you sanction St. Vincent and the Grenadines. sanciona a San Vicente de las Granadinas, y a Granada, de Dominica, de Antigua, porque el acuerdo de Petrocaribe, Gave us que nos dio importantes recursos, There are no such resources anymore from ya the Caribbean. no se recibe, ya no existe, ya no se reciben, no porque Venezuela no desee seguirnos dando los recursos con Petrocaribe, That there is sino que payment system no available in relation hay un to sistema de pago disponible para los barcos Venezuela to do anything of the sort. o para hacer ese tipo de cosas. Las sanciones Have brought all of this. han hecho que todo esto termine. I'm coming to Venezuela. I'm coming to Cuba from St. Yo vengo a Venezuela, vengo a Cuba desde San Vicente de las Granadinas. I had to leave Parliament. Ayer Plain. In our estimation. dejé el Parlamento para tomar el avión porque era importante estar aquí. But I couldn't fly in Pero a- no in a- pude volar an aircraft, a en Venezuelan una aircraft. aeronave venezolana desde San Vicente a Cuba I had to pass through American airspace with Puerto porque tuve que pasar por el espacio aéreo de Puerto Rico, que es de Estados Unidos. Por lo tanto, tuve que ir al sur. Columbus in the 21st century. Va, algo así como un Colón del siglo XXI. West in order to go east. Colón tuvo que ir al oeste porque quería ir al este, al oriente. Yo tuve que volver hacia el norte desde Venezuela para poder llegar aquí. Por lo tanto, a las 3 de la mañana hoy, y estoy sorprendido que todavía pueda hablar. You know? I mean, it makes absolutely no sense. O sea, es completamente absurdo, es estúpido. And at the same time, Y al mismo tiempo, the United States of America, los Estados Unidos de América son un país que ponen dinero en el Banco Mundial National Development Association, y no podemos 45-year money, recibir préstamos de esa institución. Antigua can't get that money, St. Kitts can't get that money because Antigua y Barbuda puede obtener dinero porque su PIB es elevado. No tiene ningún sentido, pero but you can do it some ustedes 45-year money pueden obtener algún dinero 1 percentage point. a un por ciento determinado. In the United States, En los Estados Unidos de América, Brooklyn has more Brooklyn of my nationals tiene más nacionales de mi país viviendo allí que Kingstown, la capital de nuestro país. We get 7% Tenemos un 7% de nuestro PIB from remittances. de las Major remesas. market. Es nuestro principal mercado, por lo tanto, que tenemos que relacionarlo con los Estados Unidos de América. And it is a question which Es runs una cuestión que se ve en todos los párrafos. Ahora, order to be progressive and anti-imperialist. para ser progresista y antiimperialista y ser izquierdista, We don't have to just no tenemos sencillamente look at the United States que ver a los Estados Unidos one manner. de una sola manera. Tenemos que ver a los Estados Unidos en todas sus complejidades We can y ver en qué aspectos particular process. podemos iniciar procesos concretos y dónde sí y dónde no. Por supuesto, That particular en Cuba no le darán esa oportunidad específica porque but we have always to be in question que se ha cortado el vínculo to see how y tendremos que ver cómo nosotros podemos crear puentes. and in the complicated world Y en el mundo complejo en donde vivimos, estoy seguro que podemos bridges. hallar posibles puentes. Before I finish, Antes de concluir, ya he hablado demasiado, badly because I think pero me parece que Daniel sabe más que yo, así que no me siento tan mal por eso. I say this. Deseo expresar esto. There is a distinguished leader from my country, Hay un líder distinguido de mi país, Sir James Mitchell. We were Sir combatants James in Mitchell, Parliament que combatimos en el Parlamento, But here's a
a servant of the people. pero es un servidor del pueblo. He had different perspectives than mine, Tiene perspectivas diferentes a las mías and we loved y nos encanta in our own way. nuestro pueblo en todos los sentidos. Él es un hombre decente. And as Perito's funeral oration had declared, Como se ha declarado reported to us y se nos ha by dicho, the ancient historian Thucydides, Thucydides in the Peloponnesian War. como se dijo en la guerra de Peloponeso, When the leader dies, cuando hubo un líder que murió when he's dead and when we are burying him, and y we are cuando burying him on murió lo Saturday, estaban all enterrando un conscious sábado, todos estaban firmes. if you can't say anything good about a man in Y that bueno, moment, alguien dijo, si se puede decir algo bueno de un hombre en ese momento, hay que decir que murió we have been taught. bien. And Y no digas nada. Si no puedes decir nada bueno, no digas nada. contradiction, but who made an Hay muchas important contradicciones, pero se ha hecho un gran aporte en nuestro país. his family and our people. Sir James ha hecho grandes aportes. We were combatants. Bueno, aunque éramos combatientes, como dije, en bandos diferentes, People would appreciate it. nuestro pueblo In addition to what agradecería si, además de todos los mensajes de condolencias que hemos recibido de Cuba, de Nicaragua, from de Venezuela, Venezuela, that if Alba TCP que el ALBA TCP, in its a document, not necessarily en un documento, no necesariamente en una declaración, exprese sus condolencias a la familia, a los amigos y al pueblo de San Vicente y las Granadinas por el fallecimiento Sir James Mitchell. de ese señor Sir James Mitchell. Muchísimas gracias. Allí tenían las declaraciones de Ralph Congal. Pues vamos a seguir escuchando al presidente Miguel Díaz-Canel. Ofrecer la palabra al doctor, el honorable Kay Mitchell, primer ministro de Granada. Brother President, Hermano presidente, I want to assure you quiero that I will asegurarle que no voy a intentar competir time en términos de or tiempo oratory with ni Brother oratoria and Brother con Ortega. nuestro hermano Daniel Ortega ni nuestro hermano Ralph González, así que no se preocupe. Your Excellencies, Excelencias, distinguished delegates, all, distinguidos delegados, my dear sisters and brothers of this hermanos y hermanas de esta especial cumbre del ALBA. a very good morning to all of you. Muy buenos días tengan todos. Señor presidente, With great honor es un gran honor that I address para mí you on this gathering dirigirme a usted y a esta reunión en esta ocasión especial en nombre del pueblo y el gobierno de Granada. I am particularly pleased to be here. Me complace muy especialmente estar Don't know where aquí you were, Brother President, y 1998. no sé dónde estaba usted, hermano presidente, en 1988 cuando yo visité por primera vez oficialmente You can tell me about Cuba. that later. Tal vez más tarde usted me diga, But I recall pero yo recuerdo being asked que by my other colleague heads of government otros colegas jefes de Estado de la comunidad de la CARICOM en 1988 me preguntaron as the Prime Minister of Grenada que como primer ministro de Granada me pidieron re-engagement of the CARICOM family, formally so, en la relación con la familia del CARICOM y el pueblo de Cuba. it would have been considered then to be a En ese controversial momento decision. habría sido una decisión controvertida. Yo había sido electo recientemente por una pequeña mayoría y por tanto eso hubiese sido muy conflictivo. Pero recuerdo que cuando aterricé aquí, Fidel Michelle, you're a brave man. me dijo, Michel, usted es un hombre muy valiente al venir a Cuba en estos momentos. But Pero I think history has creo que la shown us historia nos ha that demostrado decision que esa decisión
y la decisión de la comunidad de la CARICOM fue una decisión correcta. Y recuerdo President Clinton que el presidente Clinton me pidió reunirnos en Barbados inmediatamente después de esa visita que realicé a Cuba. Por tanto, tuve una reunión con Clinton, una sesión especial en Barbados, y él me preguntó por mis impresiones y yo le dije: America is making a big mistake. Estados Unidos comete un gran error al continuar esta hostilidad contra el pueblo de Cuba. I will not say what Clinton said. No le voy a decir lo que Clinton me dijo, porque eso es privado, I can tell you pero puedo decirle that he did not. que There was no sense of hostility to my. no hubo ninguna hostilidad hacia mi I comentario. therefore here today, Por tanto, Mr. President, hoy I wish to express aquí my profound quiero thanks. expresar mi más profundo agradecimiento a su pueblo. Every time I visited Cada Cuba, vez que he visitado Cuba, I feel like I'm visiting home. me siento como si volviese a casa, hasta en cierto sentido. Y ayer lo decía cuando llegué, The warmth por has la always been there. calidez con que I siempre se me always ha remember recibido.